Buenas tardes a todos, a todas. Arratsaldeon, ongi etorriak. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Asier Arrizabalaga Otaegui. Soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y para mí un placer una vez más pues presentar dentro del ciclo de webinars en los que estamos intentando acercar la AEF, la Asociación Española de Fisioterapeutas, a nuestro colegio y a los demás colegios, pues hoy tenemos el placer de poder contar con miembros del grupo de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología Infantil y Adulta. Buenas tardes y muchas gracias, Armando Rodríguez, que siempre está dispuesto a ayudarnos. Marcos Moreno Verdú, placer conocerte también y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y Aitor Martínez Odriozola, que ya es un viejo conocido nuestro y colaborador y persona que nos ayuda mucho en el colegio. Muchísimas gracias, Aitor, porque siempre estás dispuesto a ayudarnos. Eh, comenzará Armando presentando un poquito lo que es la asociación, cuáles son sus líneas de acción, cuál es el presente, cuál es el futuro y lo que están haciendo. Y intentaremos que hoy podamos captar la atención pues de fisioterapeutas que estéis trabajando en el ámbito de la neurología y que podáis participar en el grupo. Eh, a continuación, el doctor Marcos Moreno Verdú presentará su ponencia de mecanismos neuroplásticos de la estimulación magnética transcraneal y finalmente Aitor Martín presentará su ponencia de estimulación eléctrica funcional y recuperación motora en ictus. Eh, Espero que disfrutéis, seguro que sí. Y antes de terminar de hablar, sí que me gustaría recordaros que la semana que viene, el día 16 de mayo, vamos a celebrar eh, las cuartas jornadas nacionales y las segundas jornadas iberoamericanas de fisioterapia en salud mental en San Sebastián. Todavía estáis a tiempo para animaros e inscribiros y, o sea, si tenéis cualquier duda o queréis recoger más información, podéis acceder a la página del colegio. Y también recordaros que el día 22 de mayo, este mes es un mes intenso, también celebramos una jornada sobre abordaje interdisciplinar en el paciente amputado, también en San Sebastián, el día 22 de mayo. Vale, pues nada, con todo esto, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Y Armando, cuando quieras te dejo al frente de esto. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Asier. Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más con el Colegio del País Vasco, hablando un poco de neurología y de lo que trabajamos desde la EF-Neuro. Tuve la suerte de estar, creo que fue hace un año más o menos, hablando de terapia transcraneal en fisioterapia y hoy Marco nos va a hablar de TMS, de magnética, o sea que veo que ya poco a poco esas nuevas herramientas que se van abordando, igual que hay todo de la parte eléctrica en neurofisioterapia, pues van viendo la luz y se van utilizando cada día más, ¿no? Y un poco que lo que vengo yo es a presentaros un poquito lo que es la asociación, quiénes somos, cómo trabajamos y bueno, hacia qué camino vamos a ir buscando en los futuros, ¿no? Buscando siempre esa especialización el día de mañana, como todos queremos que la fisioterapia sea una disciplina especializada, ¿no? Voy a compartir la pantalla para daros la presentación. Va, bien. Os voy a presentar, como decía, esa parte de la Asociación Española de Fisioterapia. Sabéis que la AEF, la Asociación Española de Fisioterapia, lo que ha ido creando en los últimos 2, 3 años es las distintas filiales, buscando que cada una de esas filiales trabajen por un campo de la especialización en la fisioterapia, ¿no? Desde nuestro apartado, pues lógicamente lo que vamos a intentar trabajar y apostar es por la fisioterapia neurológica. Por eso en este caso lo abarcamos desde la neuropediatría hasta la vida adulta, porque queremos hacer más hincapié en la parte puramente neurológica. Lógicamente compartimos criterios y caminos comunes con muchísimos de los compañeros que trabajan las diferentes especialidades, ¿no? Como asociación, pertenecemos sin duda a la AEF, como decía, una filial de la Asociación Española de Fisioterapia, pero también pertenecemos a la Asociación Internacional, a World Physical Therapy, y a a la Sociedad Internacional de Neurología en Fisioterapia, que es la INTA. De tal manera que intentamos trabajar en colaboración con todas ellas, buscando el crecimiento, como digo, de nuestra especialización a futuro. ¿Qué es, por tanto, la EF Neuro? Pues la EF Neuro, como os digo, es una asociación bastante joven.
Se constituyó por primera vez el 13 de septiembre del 2022, o sea que hace poquito, ahora preguntaremos los 3 años, en base a esa ley orgánica 1/2022 del 22 de marzo. Como sociedad, somos una sociedad científica, somos sin ánimo de lucro, tenemos la capacidad jurídica y una plena capacidad de obrar. Y lo que intentamos es integrar a todos los profesionales que sean socios de esta unidad de AEF Neuro. Estamos todos interesados en el ámbito de la neurología infantil o adulta. Lo que queremos es generar una gran familia donde podamos entre todos crecer, avanzar hacia la evidencia, avanzar a mejores guías prácticas y avanzar sobre todo hacia la especialización de la profesión, que es lo que realmente hemos nacido para luchar por ello, ¿vale? Nacemos, por tanto, desde una asociación que busca el ámbito clínico, principalmente, la inmensa mayoría venimos de la clínica y eso es importante resaltarlo porque la clínica es la que ha ido dando paso con los últimos décadas, ¿no? La experiencia clínica nos ha ido viendo la visión de lo que era esta fisioterapia neurológica, que no era simplemente tratar a pacientes con daño neurológico, sino que hay un matiz diferencial en ello. Y esa experiencia clínica es un aval importantísimo que nunca debemos de perder, pero unido siempre a la línea de investigación, es decir, a buscar esa evidencia, a que cosas que hacíamos en la clínica funcionaban mejor o peor. Tenemos que estudiar el por qué, tenemos que ver en qué tipo de pacientes funciona mejor, por qué, qué está sucediendo, a qué áreas corticales o subcorticales pueden incidir. Cada día conocemos algo más del conectoma humano y por tanto nos gustaría entender un poco más ese conectoma en la funcionalidad desde la fisioterapia neurológica y sin duda la docencia, es decir, poder de alguna manera trabajar más a nivel de formaciones como la que estamos viendo hoy, traer a compañeros, como los que van a hablar posteriormente, que pertenecen al grupo, a exponer sus líneas de investigación, sus trabajos y poder cada vez generar formaciones más específicas en nuestro apartado. Lo que sí buscamos como sociedad científica, por tanto, es esa especialización, esa especialidad de la fisioterapia, unificar en la medida que podamos esos criterios y a través de esa formación que decía antes, poder divulgar todo ese contenido en sesiones como la de hoy, en sesiones más nacionales, como hemos tenido la suerte de trabajar en el Congreso Nacional, siempre apoyándonos en el resto de grupos de neurofisioterapia que se están creando a nivel nacional y poder entre todos luchar realmente por este objetivo que es la especialidad. Aquí os presento un poco al grupo de trabajo que tenemos en la Neuro. Tenemos a un grupo muy diverso en diferentes partes de España, gente que está muy dedicada al mundo de la docencia y la investigación, gente que está ya muchos años dedicada al ámbito clínico, gente que está a nivel universitario dando formación y gente que está en el ámbito privado y en el ámbito público. Lo que queríamos era un poco llevar el reflejo de todas esas unidades a la asociación, empezar a crecer desde aquí. Como digo, llevamos poquito tiempo, esto ha dado sus primeros pasos y con el futuro, pues todas estas caras que veis aquí, pues desapareceremos, daremos paso a otra gente que siga creciendo con nosotros, pero lo importante es que todos crezcamos con ese objetivo claro de la especialización y del respeto entre los compañeros. ¿Qué es la fisioterapia, por tanto, neurológica? ¿No? Para nosotros, esa fisioterapia neurológica es aquella capaz de abordar cualquier afectación a nivel del sistema nervioso central, ya sea cortical o sea subcortical, incluyendo aquellas áreas pues, vestibulares o cerebelosas, no siempre pensando en lo que es el cerebro, sino también en el órgano cerebeloso. Sistema nervioso periférico, pares craneales, alteraciones, por ejemplo, neuromotrices, trastornos metabólicos, trastornos enzimáticos que tienen repercusión a nivel del movimiento y de la sensibilidad. Es decir, al final es el abordaje de toda una cadena de trabajo, no solo específico del daño cerebral sobrevenido, sino de lo que está pasando en todo el abordaje neuromotor, ya sea de carácter del neurodesarrollo genético, como vemos muchísima de esa patología, o sobrevenida en la vida adulta por enfermedades neuromusculares degenerativas, enfermedades degenerativas per se, o enfermedades sobrevenidas como un ictus o un TC. Lo que sí abordamos es que trabajemos siempre de un equipo transdisciplinar. Eso para nosotros quizás sea lo más importante que hemos intentado eh, marcar desde que empezamos. Es decir, trabajamos con un sistema nervioso que es común para todos. Trabajamos con un órgano que es para todos igual, el cerebro. Y por tanto, no podemos diferenciar esas áreas cerebrales tan marcadas. No hay un área para el fisioterapeuta, un área para el terapeuta ocupacional, un área para el logopeda o un área para el psicólogo. Eso no es real. La realidad es que nosotros no podemos generar un movimiento sin tener un control cognitivo al movimiento, sin tener una buena organización de redes atencionales, de control inhibitorio,
de factores neuropsicológicos o neurocognitivos que están implicados en el acto motor. Incluso las redes del lenguaje son fundamentales a la hora de manejar el contenido motor, ¿vale? Eh, y diferenciar un poquito entre esos abordajes que son más de neurorehabilitación, es decir, de aquellas funciones que han sido dañadas de forma sobrevenida y por tanto tenemos una capacidad de cambiar a nivel de la plasticidad esa motricidad o esa respuesta que va a generar el sistema nervioso de la habilitación, ¿vale? Y eso es muy importante. Eso es muy diferente el abordaje neurorehabilitador pediátrico o el habilitador pediátrico, perdón, del neurorehabilitador per se. Puesto que la habilitación en una persona que no ha, por ejemplo, un trastorno genético del desarrollo, donde no tiene experiencias, no tiene un almacenamiento de esa información motriz por repetición, no podemos acceder a ella para trabajar, sino que tenemos que habilitar ese aparecer de funciones. Cuando las herramientas, los recursos o el cómo intervienen la maduración de las áreas cerebrales va a ser muy importante en ese abordaje. Como digo, por tanto, abordaremos todo ese trastorno entre el daño sobrevenido en el desarrollo, trastornos genéticos o cualquier alteración que implique cualquier afectación a nivel central o periférico. La forma de definirla, pues era muy difícil llegar a una definición. Entonces, cuando empezamos a plasmar esto en los estatutos de la ECNeuro y entre todos empezamos un poco a volcar esa tormenta de ideas de, bueno, ¿cómo vamos a definir nuestra especialización? Intentamos un poco abarcar todo lo que podíamos. Y lo que decíamos es que la fisioterapia neurológica es la especialidad de la fisioterapia dirigida a la prevención, a la evaluación, diagnóstico funcional y postural, así como el tratamiento de los déficits o disfunciones presentes durante el neurodesarrollo, con o sin patología establecida y de aquellas lesiones sobrevenidas de carácter central o periférico a lo largo de la vida o con riesgo de padecerla. Nos parecía una definición extensa, pero que abarcaba realmente esto que os venía contando antes, es decir, la diferenciación en, por ejemplo, sectores del desarrollo sin una patología establecida, es decir, no hay un daño estructural, pero hay un trastorno genético que ha hecho que nuestro sistema nervioso sea distinto, no sea ni mejor ni peor, sea diferente, y por tanto, la evolución de esos factores neuromotrices, de esos factores neurocognitivos que van a ir aconteciendo, van a ser distintos. Y por lo tanto, queríamos que todo eso fuera incluido dentro del abordaje de nuestra profesión. Es con ello que nuestra idea va a ser trabajar todas esas disfunciones, sin duda sensoriomotoras, como clásicamente hemos trabajado los fisioterapeutas, y esas disfunciones neuromusculoesqueléticas, sin duda. Pero sin olvidarnos, como os decía, de todo el abordaje cognitivo que nos aporta el cerebro, esos déficits cognitivos asociados, porque realmente qué estamos haciendo que no es abordar la praxia, es decir, el movimiento con, a propósito de, es decir, con la idea de mover por un objetivo cognitivo. Entonces, realmente lo que hace el fisioterapeuta es una praxia directa, es decir, el trabajo de la praxidomotora. ¿Vale? Algo que quizás es un concepto muy abordado desde la parte neuropsicológica, pero que hay que integrarla en la parte neurofisioterapica, ¿no? Entonces, ese concepto del movimiento a nivel neurocognitivo, integrando la ideación del movimiento, es decir, la idea de movernos, que parece algo obvio, parece que nos movemos porque más o menos venimos así de serie, ¿no? Para poder generar movimiento, pero ante trastornos, sobre todo a nivel genético del desarrollo, nos encontramos muchísima patología donde no existe la ideación motora, es decir, no saben que se tienen que mover, no tienen la idea de cómo de moverse siquiera. Los trastornos en la planificación motora, es decir, no saben generar un plan motor, una estrategia de movimiento. Se pueden mover, pero no saben por qué o cómo, o de qué manera solvento un problema en el camino. O los problemas de programación, que quizás han sido más bien siempre los que hemos abarcado desde la neurofisioterapia, es decir, cómo estructuramos la secuenciación de movimientos para conseguir una correcta ejecución motora, ¿vale? Yo creo que en ese apartado neurorehabilitador, pues incluiremos toda esta parte de ideación, planificación, programación y ejecución motora. Y siempre intentamos ver esa parte no solamente interventiva del tratamiento, sino consideramos muy importante, y creo que es una bandera que la fisioterapia lleva años levantando con orgullo, y es el diagnóstico fisioterápico, y en este caso el diagnóstico neurofisioterápico. Vemos que tenemos una forma de aportar muchísimo al diagnóstico de la enfermedad, no solamente, como os digo, las clásicas enfermedades o patologías de carácter central, sino, por ejemplo, hace poco tuve la suerte de dar un webinar sobre demencia, ¿no? Y hablaba sobre esa temática, es decir, cómo hay signos neuromotores que sirven para el diagnóstico precoz en diferentes patologías de demencias corticales o subcorticales. Y ahí un fisioterapeuta, un neurofisioterapeuta, tiene mucho, mucho que aportar porque tenemos mucho control sobre ese movimiento con un carácter clásico total, ¿no? ¿Qué competencias vamos a compartir con otras especialidades? Pues
Sin duda, no nacemos para estar solos en este camino hacia la especialización. Vamos a trabajar junto a compañeros en salud mental, a compañeros en pediatría. Para nosotros es imposible desvincular lo que estamos hablando de la pediatría, como veis, ¿no? Metemos mucha parte del desarrollo. Eh, Atención primaria y salud comunitaria. Al final, muchísimo del trastorno eh, que vamos a ver en geriatría y gerontología y en salud comunitaria, lo vamos a ver en neurofisioterapia, en enfermedades tipo demencia, Alzheimer, Parkinson. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano con ese tipo de especializaciones. Oncología, de la misma manera, vamos a encontrar mucho o muchísimos factores comunes, sin irnos más lejos, pues, lógicamente, los trastornos oncológicos a nivel central, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. A nivel respiratorio, prácticamente, y cardiorrespiratorio, es imposible dividir eh, la parte de neuro sin respi. La mayoría de los pacientes neurológicos tienen trastornos respiratorios asociados. Si son trastornos del neurodesarrollo o patologías neuromusculares, van a ser de carácter restrictivo principalmente, pero también por esa debilidad, ese mal funcionamiento a nivel motor, vamos a tener muchísima patología obstructiva y al haber una alteración en el intercambio de gases, podemos tener una alteración a nivel cardiológico. Por lo tanto, al final, el poder hablar y ir de la mano con el resto de las especialidades nos parece algo fundamental enlazar entre todos esos lazos. Los objetivos, por tanto, van a fomentar y propiciar el reconocimiento de la sociedad hacia la fisioterapia tecnológica. Queremos promover, impulsar actividades y contactos con todo tipo de compañeros en el ámbito de la neurología. Colaborar, sin duda, lógicamente, esto es lógico, con todas las autoridades sanitarias, sociales, entidades locales, intentar actuar como interlocutores en defensa de esta fisioterapia tecnológica y colaborando con organismos públicos, autoridades, todo lo que conlleve el cuestionario a nivel académico dentro de nuestro ámbito de actuación y que duda cabe que promover y apoyar la investigación. Una de las cosas más importantes que hemos venido diciendo desde el principio es que necesitamos que toda la evidencia clínica que teníamos hasta la fecha pues se vaya convirtiendo en una evidencia en neurociencia, donde a través de la investigación se pueda ir conociendo más en profundidad qué herramientas tienen mejor o pueden funcionar mejor en función de qué patología o qué herramienta puede inducir en esta área o en esta otra área. Y nos interesa muchísimo promover esa investigación desde la fisioterapia. Por tanto, intentaremos ser los interlocutores en la consecución de nuestra especialidad. Como sociedad científica de la fisioterapia, somos los que tenemos que dar el do de pecho para intentar conseguir la especialidad. Sabéis que lleva años el Consejo General de Fisioterapia de España intentando conseguir abordar hacia las especialidades. El propio Congreso de los Diputados lo que ha dejado muy claro es que para poder negociar por una especialización lo va a hacer única y exclusivamente a través de sociedades científicas. Y en ese momento fue cuando la ED pues, empezó a proponer esta evolución hacia la especialización. Por eso el Congreso del 2023 pues, se llamó, ¿no? el ahora fisioterapia especializada, porque lo que se buscaba realmente es conseguir la especialización poco a poco. Para ese congreso, aquellos que no estuvisteis, os pegó esa presentación que hicimos, donde lo que propusimos fue en una encuesta relativamente rápida, porque fue un mes y la respuesta fue muy buena, porque en un mes de encuesta conseguimos 976 personas fisioterapeutas que contestaron a la encuesta. La hicimos a nivel nacional, la hicimos entre todos los colegios profesionales, buscando aquellos que realmente se consideraban fisioterapeutas neurológicos. Y lo que vimos es que la formación de nuestra especialización o que consideramos la especialización, pues a día de hoy todavía prácticamente la inmensa mayoría lo hace a base de curso de formación continuada, que no está mal, pero lógicamente no vamos a conseguir una especialización a futuro con curso de formación continuada. Necesitamos máster oficiales, que como veis, a día de hoy solo el 26,9% de todos los fisioterapeutas que se consideran fisioterapeutas en neurología trabajan en máster oficial y bueno, un 32% en posgrado, que también es lógico porque todavía hay que tener en cuenta que venimos de unas especializaciones, yo en mi caso, donde no existía un máster en neurología, existían los posgrados de los expertos universitarios, no habían todavía nacido en aquel momento el primer máster, ¿no? Pero sí es verdad que cada día tenemos que buscar más que esa formación de máster oficial sea más específica y como voy a la línea de doctorado, cada día más compañeros se animan hacia la investigación del doctorado, que es también muy importante para poder investigar y publicar cosas que nos interesan realmente en la evolución de la profesión. Por lo tanto, la formación hay que darle una vuelta de tuerca a cómo vamos a ir generando eso a día de mañana. Sin embargo,
La diferencia entre los diferentes profesionales en función de rangos de edad, vemos que es muy similar prácticamente. En casi todos los rangos se mantiene una proporción similar y eso te habla de que es una proporción bastante estable, una fixación bastante estable, ¿vale? Como veis, a mayores de 59 años quizá fueran los que menos había, ¿no? Pero entre de los 20 a los 50, prácticamente casi todas esas 3 décadas, hemos mantenido ese mismo interés en la fisioterapia neurológica. Por lo tanto, creemos que realmente, aunque se ha incrementado levemente en los últimos años, pero es una profesión muy estable, una profesión muy estable. ¿Realmente estamos ejerciendo como especialistas? Pues eso es algo que preguntamos realmente. Es decir, ¿trabajas el 100% de tus pacientes son neurológicos? Yo no me planteo, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en rehabilitación neurológica, el 100% de mis pacientes es neurológico. O sea, periférico o central, pero siempre es el 100% es neurológico. No, yo no veo nunca o no me puedo imaginar que un cardiólogo en el hospital, pues ya que tiene tiempo libre, vea un trastorno digestivo. No, él solo ve problemas del corazón. Sin embargo, nosotros en la fisioterapia, al venir de una especie de una generalización tan amplia, pues al final era como que, bueno, pues yo veo pacientes bien neuro, bien pediátrico, bien trauma, en función de lo que entre por consulta, ¿no? Y quizás lo que estamos buscando es, bueno, realmente cuántos de toda esta gente que nos comentaba que trabajaba con neurología, realmente trabajaba al 100%, ¿no? Y solo el 40% de los compañeros trabajaban al 100% de pacientes neurológicos. Bastante escaso para buscar realmente a día de mañana esa especialización. Por eso queremos cambiar este chip y conseguir realmente que, lógicamente, pues el 100% de los pacientes que vemos sean específicamente de nuestra área, ¿no? Eso sea lo lógico a la hora de ser especialistas como tal, ¿no? Y las áreas de intervención, pues como veis, la inmensa mayoría trabajaban en el adulto, que siempre ha pasado esto, que se ha trabajado más a nivel daño cerebral sobrevenido, y a nivel de otras afecciones neurológicas, o trastorno neurológico como el Parkinson, demencia y demás. Es decir, que al final, esclerosis múltiple, la mayoría de los compañeros trabajan más en el abordaje adulto que pediátrico, pero bueno, tenemos un 35% de ellos que sí trabajaban de forma muy específica en neuropediatría. La fase de evolución del paciente Diana, por tanto, que vemos lamentablemente, y eso creo que todos ya lo podéis imaginar, es el paciente crónico. Y aquí hay un problema muy grande. Porque cuando hablamos de rehabilitación y hablamos de capacidad plástica de recuperación del sistema nervioso, la fase aguda es fundamental. En el momento en el que se ha cronificado una lesión, es muy difícil cambiar todo esto. Siempre hay plasticidad cerebral, ¿eh? Siempre hay cambios plásticos, pero lógicamente es mucho más complejo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los compañeros, el 64,5%, trabajan con el paciente crónico. Y eso nos hace entender un poco que a dónde van esas áreas de trabajo, ¿no? Pues como veis aquí, trabajamos lamentablemente, como toda nuestra profesión, más en el ámbito privado que en el ámbito público. Digo lamentablemente no porque esté mal, yo trabajo en lo privado encantado de la vida y disfruto con mi trabajo lo más grande, pero me refiero a que las unidades específicas en daño cerebral suelen ser más a nivel público y por tanto hay muy poquito abordaje desde el campo público de nuestra profesión. Como veis aquí, mucha más abordaje desde el ámbito clínico, el 97,9% de los compañeros a los cuales se nos preguntó trabajan en el ámbito clínico, es decir, que el abordaje es primariamente clínico, pero lamentablemente entre el concertado y el privado, como veis, es prácticamente más del 90-81% de ellos. Queríamos saber un poco qué estaban trabajando o echando un poco la vista atrás con todas las herramientas que hasta este momento pues, se han ido trabajando a lo largo de las últimas décadas. Boba, Boita, Perfetti, Lemaitre, Feldenkrais, Castillo Morales, Street, hasta lo que hablamos actualmente, robóticas, técnicas de neuromoción invasiva, de las que vamos a hablar hoy, neurodinamia, terapias invasivas, realidad virtual, es decir, bueno, un poco qué estaban trabajando cada uno de ellos. Pero lo que más se ha visto en el trabajo del día a día, esto es interesante, es el ejercicio terapéutico en neurología, es decir, que realmente sigue siendo o es la herramienta más utilizada en el día a día de nuestro trabajo. Y luego, pues sigue habiendo una escuela muy grande de lo que era el concepto de estudiar técnicas no incluidas dentro de lo que era la formación especializada, ¿no? Entonces, está bien conocer Bobat, está bien conocer Boita, está bien conocer Perfetti, sin duda, cualquiera de ellas son herramientas súper interesantes, pero hay que conocer al sistema nervioso. Y lo que nosotros sí que buscábamos
en este estudio que hicimos, bueno, realmente cuánto se conocía de neuro, ¿no? En profundidad, desde el abordaje más generalizado del cerebro para saber cómo funciona un cerebro y a partir de ahí, si tú sabes cómo hacen. Yo siempre me pregunto una cosa cuando hago entrevistas, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Y es realmente cómo funciona el cerebro a la hora, por ejemplo, de coger un bolígrafo. Si tú tienes en tu cabeza, claro, qué hace tu cerebro para coger un bolígrafo, serás capaz de planificar cualquier tipo de ejercicio que se te ocurra el día de mañana con tu paciente. Porque al final, si tú tienes claro lo que estás haciendo y por qué tu cerebro hace ese tipo de mecanismos, podrás poner esas estrategias en medio, ¿no? Si nos íbamos un poco a PubMed, pues bueno, pues para hacer un estudio rápido de ver una impresión general de lo que hasta ahora se estaba trabajando y qué investigación había sobre el tema, evidentemente nuestro bandera en la fisioterapia es el ejercicio terapéutico, ¿vale? Y sobre el ejercicio terapéutico, a día de hoy, como veis ahí, hay 166.000 artículos publicados, ¿no? Específicamente, en referencia al ictus, hay unos 9.580 artículos. Es bastante menos, pero hay bastante evidencia, bastante publicación al respecto. Y esto estaba bien, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el otro método más usado, solo había 367 artículos, de los cuales solo 148 eran específicos sobre el ictus. Entonces, claro, nos falta entre la experiencia clínica y la experiencia investigadora, es decir, conseguir llevar a la investigación lo que se estaba haciendo, es decir, si no, no es que esté mal hecho, ni mucho menos, porque como digo, todas las herramientas son útiles, sino que vamos a buscar que en base a la experiencia clínica esto no estaba funcionando, vamos a intentar entender el por qué funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, pues el 85% de los compañeros que practicaban sí que está ahí pues, basado en un gran estudio reflejado en evidencia, pero por ejemplo, lo que digo, queda muy corta otras evidencias cuando hay un uso muy continuo de ellas, ¿no? Pero que lo que hay que hacer es que pues, facilitar que se investigue, facilitar las herramientas de investigación y poner de alguna manera los recursos para poder encontrar qué se está haciendo y qué por qué se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería motora, veíamos que hay más de 5.600 artículos. La terapia espejo hay más de 4.800 artículos. Son bastantes artículos, no es que sean excesos, pero bueno, son bastantes artículos. Son terapias muy contrastadas en evidencia científica, pero solo 42% de los compañeros lo usan, y es decir, 4 de cada 10. Y son terapias con un gran nivel de evidencia científica, ¿vale? Si por la ingeniería motora, por ejemplo, hablando del Parkinson, es una terapia muy evidenciada para frenar, por ejemplo, el movimiento del bloqueo del fray síndrome de Parkinson. Y bueno, pues era curioso ver cómo realmente, a pesar de que sea una terapia que se ha evidenciado en los últimos años muchísimo, hay muy poquito uso práctico de ella, ¿no? La neurodinamia, que se ha usado, sin embargo, muchísimo a lo largo del tiempo, pues hay muy poquitos estudios, 1.700 estudios, o lo más llamativo era buscar específicamente por Perfetti, que es una herramienta súper interesante y que me parece que tiene un sentido muy interesante, eh, que es la estimulación neurocognitiva, es decir, buscar ese reconocimiento a nivel parital, sensorial, del control del movimiento, pero solo había 34 artículos indexados, ¿no? Realmente, pues, vemos que el 38 y pico por ciento lo usan en neurodinamia y 28%, dos de cada, o tres prácticamente de cada 10 fisioterapeutas trabajan con Perfetti, pero la evidencia, o por ejemplo, estar indexados a ese nivel hay muy poquito. Sin embargo, la robótica, que también está muy en auge y que se habla mucho de ella y que realmente se está viendo unos resultados muy interesantes, bueno, tiene ya una publicación positiva, 3.120 estudios, pero solo uno de cada cinco lo utilizan. Quizás aquí también nos tenemos que plantear por qué. Bueno, lógicamente el acceso a ese tipo de dispositivos es mucho más costoso y no es tan fácil tener una clínica privada. Si al final resulta que la inmensa mayoría de los fisios trabajamos en el ámbito clínico, pues es mucho más complicado tener acceso a X herramientas como puede ser la robótica, por muy interesante que sea, al igual que la hidroterapia, que también tiene bajo publicación, pero con interesante repercusión. Pero sin embargo hablábamos de la TCS y la TMS. Fijaos que entre ellas superan los estudios por ejemplo, del movimiento, ¿no? Del ejercicio terapéutico en neuro. Eh, pero a día de hoy la usa muy poquita gente. Uno de cada 10 fisioterapeutas, prácticamente, ¿no? Entonces, sin embargo, están demostrando muy buenos resultados en el ámbito neurológico. Al fin y al cabo, lo que queremos es de alguna manera ir dando pie poco a poco bueno, facilitar formaciones, investigaciones, que se pueda marcar unas buenas guías prácticas y un buen uso de todas las herramientas que tenemos. ¿Qué o cuál va a ser el mecanismo que vamos a buscar
para conseguir esa fisioterapia neurológica? Pues la gran duda que todo el mundo se hacía siempre es, bueno, ¿va a ser necesario un máster o va a haber un FIR, un fisioterapeuta interno residente? Bueno, pues todavía no se sabe, lógicamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a día de mañana el objetivo será que haya un FIR. El objetivo será que haya un fisioterapeuta interno en el hospital y tú puedas rotar por neuro, puedas rotar por respiratorio, puedas rotar por cardiología, es decir, que exista eso. Pero claro, para eso hay que dotar a las unidades públicas, primero, de más fisioterapeutas, que somos escasos, y segundo, fisioterapeutas especializados. Entonces, quizás la primera vía de entrada va a ser el máster, o sea, preparar de forma específica a esos fisioterapeutas para que conozcan realmente el funcionamiento del sistema nervioso en su inmensa amplitud y a partir de ahí poder generar estrategias de trabajo y con el paso del tiempo, cuando haya unidades, pues abocar por ese FIR, ¿no? El acceso a la acreditación, pues probablemente va a ser, sin duda, en base a la experiencia de contenidos académicos y curriculares necesarios, pero también en la experiencia clínica de años de evolución, pero habrá que demostrar contenidos académicos y curriculares y la diferenciación entre todos esos métodos, conceptos y herramientas contra la neurociencia. Es decir, yo creo que al final tenemos que decir que necesitamos decir, bueno, pues esta herramienta funciona aquí, se ha demostrado su implicación aquí, y ya sabiendo esto, bueno, pues puede ser interesante. No quiere decir que me sirva para todos los pacientes, lo que ya sé es para qué me sirve. De tal manera que al final en mi receta terapéutica, como profesional, podría, pues voy a coger esto para entrar por aquí, estimular esta área cerebral, que me permita metabolizar ese córtex y a partir de aquí entrar por otra línea. Es decir, eso es lo que queremos un poco ir dándole esa potencia en la información, ¿vale? Por tanto, como decía al principio, intentaremos abordar todo esto trabajando sobre todo pues, la topografía cerebral, es decir, algo que nos parece fundamental es decir, bueno, que está, o sea, cómo se subdivide el cerebro, ¿no? ¿Qué es la corteza motora primaria? ¿Qué es la corteza motora secundaria? ¿Qué es la corteza prefrontal dorsolateral? ¿Qué son las áreas POT? Todas estas áreas están implicadas en el movimiento. Sin embargo, desde la fisioterapia nos enseñan mucho el trabajo piramidal puro y duro, acción, reacción, movimiento, sin pararnos en estas vías extrapiramidales, sin pararnos en la importancia de la percepción sensitiva para el movimiento. Entonces, eso tenemos que diferenciarlo para ser especialistas. Diferenciar un daño cerebral hemorrágico isquémico, la línea de intervención no puede ser la misma ante una hemorragia ante una isquemia. Habrá incluso unos periodos de latencia mayores en unos que en otros. No será la misma herramienta que yo puedo usar para un daño cortical a un daño subcortical, puesto que las áreas que vamos a utilizar o vamos a estimular son distintas. Entonces, tenemos que encontrar un lenguaje más organizado en la forma de trabajar nuestra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el daño adquirido en neuropediatría, sobre los daños en fase de migración. Llevamos años hablando de que se llama PCI a todo, sin discriminar, por ejemplo, pues si es una PCI tóxica, espástica, atáxica, o si es una leucomalacia periventricular, que se las ha llamado muchas veces PCI a posteriori. Sin embargo, no tiene nada que ver que durante la fase de crecimiento neuronal, donde hay una fase de migración, tenga un daño porque la matriz germinal no migra correctamente versus en el momento periparto tengo una anoxia, ¿vale? Entonces, lógicamente, los componentes van a ser diferentes. ¿Qué tenemos que exigir entonces a nuestras aportaciones en fisioterapia neurológica? Porque las áreas implicadas en el proceso de aprendizaje motor se activen. Eso es fundamental, es decir, conseguir encontrar eso. Conseguir que se pueda demostrar dónde actúa cada herramienta a nivel central y conseguir que la unión de herramientas pueda intensificar la respuesta. Eso nos parece muy importante, es decir, que no existe una herramienta milagro para todo. Lo que tenemos que hacer es tener nuestra buena caja de herramientas que veremos después para estimular en función de qué paciente tengo delante, qué tipo de trabajo. Entonces, el aprendizaje motor, esa red cortus y cortical, nos parece elemental. Conocer el funcionamiento del área motora suplementaria, conocer el funcionamiento de las cortezas motoras primarias o secundarias, la corteza prefrontal dorsolateral, el cerebelo o los ganglios de la base, cómo implican todos ellos en el aprendizaje neurológico es fundamental. Esos conceptos de ideación, planificación y programación, esos conceptos de funciones cognitivas a requisitos cognitivos y funciones ejecutivas, perdón, aplicadas al movimiento. Y al final, esto es neuro. Neuro es hablar de todos estos contenidos y desde ahí poder darle forma a lo que voy a trabajar con mi paciente. Siempre basado un poco en esta relación de información de la parte de aprender y la parte emocional de la persona, la parte motivacional de la persona, la transferencia del aprendizaje, los niveles de tarea. Todo esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta a la hora de preparar cualquier tipo de trabajo. No puede ser la tarea igual para todos.
A mí me gusta mucho hablar siempre de Takakusaki, que es un autor que nos explicaba muy bien, por ejemplo, en el trabajo de la marcha, en este estudio, cómo sin la primera parte, que es la cognición de la información sensorial, la información corporal, y si yo no siento mi cuerpo, no lo puedo mover, ¿vale? Entonces no nos podemos quedar solamente en herramientas puramente top-down, trabajando un movimiento sin más. Siempre se ha puesto en tela de juicio si bottom-up, top-down. No, no, sí que hay que utilizar las dos. Es que si yo no siento, si yo no reconozco mi cuerpo en el espacio, es muy difícil que me mueva. Por ejemplo, eso lo vemos mucho cuando ponemos un DME o una órtesis dinámica funcional en pediatría, donde de repente por un estímulo muy perceptivo, el paciente cambia, empieza a mejorar su marcha o el control de la postura. O sea, realmente lo sensorial tiene que empezar para dar paso al movimiento. Y esa cognición de información corporal se tiene que transmitir a través de niveles subcorticales, áreas motoras suplementarias, para incidir luego ya en esa programación de motora. Y en el caso en el que yo requiera un nuevo aprendizaje motor, incluir a esas áreas prefrontales del cerebro. Es decir, como veis, hay que incluir todas otras áreas, un montón de funciones en medio. Y por lo tanto es muy importante saber, bueno, si yo tengo una herramienta que me activa mejor S1, si tengo una herramienta que me activa mejor SMA, si tengo una herramienta que me ayuda a trabajar a niveles corteza prefrontal dorsolateral, si tengo una herramienta muy concreta que me regula a nivel cerebeloso. Eso es lo importante. ¿Cómo podemos organizar esto para generar esa receta de organización del cerebro? Por tanto, buscaremos integrar toda esa información, trabajar a nivel cognitivo, trabajar a nivel motor, trabajar a nivel sensorial, modulando de alguna manera toda esa organización a nivel central. Yo para terminar siempre pongo el ejemplo en todas mis formaciones, siempre he explicado esto de la neurorehabilitación como los mecánicos. Tú vas a un taller mecánico con tu coche o con tu moto y tu mecánico no abre su caja de herramientas y tiene una llave de estrella. Porque si solo tiene una llave de estrella, si el problema tuyo radica en que tu tornillo con la estrella está mal, pues te la podrá cambiar. Pero si requiere una llave de Allen, ya no te lo puedo arreglar. Entonces, los fisioterapeutas no pueden ser yo sé hacer X herramientas y soy buenísimo en esa herramienta y no tengo nada más. No, porque solo aquel paciente que necesite esa herramienta tuya va a mejorar, pero el resto, el abordaje no va a ser el completo. Entonces, tener en cuenta que siempre tenemos que tener una caja de herramientas llena de ejercicios terapéuticos, de robótica, de métodos clásicos. Claro que sí, los métodos clásicos hay que evidenciarlos y darles paso, porque pueden ser muy interesantes en el abordaje de X pacientes. La neuromodulación que se va a hablar hoy, que me parece una herramienta a mí me fascina y que nos ayuda muchísimo al trabajo. La cognición en movimiento, que he hablado de ello todo el rato, sin ello no, es como que andamos para qué, hacia dónde andamos, ¿no? Es muy importante. La hidroterapia como una herramienta facilitadora al movimiento, es decir, o la hipoterapia, por ejemplo, con las herramientas de animales. Todas estas herramientas que tengo en mi caja de herramientas, siempre, siempre, siempre bajo la red de la neurociencia. Eso es lo más importante, es decir, dar paso a la investigación de los compañeros que están investigando sobre todas estas metodologías para realmente poder acabar de hacer una buena guía de clínica de cómo trabajar la fisiológica. Muchísimas gracias. Voy a salir de la pantalla compartida. Ahí. Vale, no sé si va a pasar ahora a Aitor Creo que ahora le toca a o a Marcos. Marcos. Vale, perfecto. Voy yo. Pues te doy a ti ¿Me paso, escucháis Marcos. bien? Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Vale. Vale, y voy a compartir mi pantalla. ¿Me podéis confirmar, por favor, que lo estáis viendo? Sí, Marcos, se ve perfectamente la presentación. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo en esta charla lo que quería hablar es de mecanismos neuroplásticos de la estimulación magnética transcraneal o TMS. La TMS es una técnica que se está utilizando mucho, bueno, tiene ya un recorrido de unos 30 o 40 años desde que se empezó a utilizar, pero bueno, en las últimas décadas ha ganado bastante importancia, entonces, pues bueno, entender un poco en qué se basa la TMS y cuáles son los mecanismos principales que tiene cuando se aplica en patología neurológica.
En esta charla la he agrupado en 4 grandes secciones. En principio durará como unos 20-25 minutos. En la primera parte voy a hablar de los principios básicos de la TMS, voy a explicar qué es la TMS, qué es un potencial evocado motor o MEP, que es la herramienta principal que utilizamos en patología neurológica o control motor para ver efectos de la TMS, cómo medimos facilitación e inhibición con TMS y qué tipos de protocolos existen de TMS repetitiva, que son los que realmente luego se aplican en la práctica clínica para generar efectos a largo plazo. En el segundo bloque voy a hablar un poquito de potenciación y depresión a largo plazo, simplemente recordar los mecanismos principales por los que se producen estos dos efectos, estos dos fenómenos que son la base principal para generar cambios a largo plazo en el sistema nervioso central. Luego hablaré un poquito de plasticidad en corteza dependiente de uso o UDP, que también la TMS juega un papel importante en evaluar este tipo de paradigmas de plasticidad dependiente de uso. Y luego hablaré finalmente sobre los efectos de la RTMS y de cómo sabemos que la RTMS puede producir cambios que se asemejan o que nosotros entendemos que se asemejan a LTP y LTD y otros cambios como efectos a nivel de factores neurotróficos, neuroglía, etcétera, etcétera. Y pondré un ejemplo en patología neurológica con el ictus como una patología en la que estas técnicas se han utilizado y ver cómo estos mecanismos se han utilizado como un ejemplo paradigmático. Y luego qué necesidades y futuro hay sobre esta técnica. Bueno, lo primero, la TMS es una técnica de estimulación cerebral no invasiva en el que tenemos un estimulador que pasa una corriente eléctrica a través de esta bobina, generalmente de cobre. Cuando la corriente eléctrica pasa sobre la bobina, genera un campo electromagnético que se produce de manera tangencial al eje longitudinal de la bobina. Cuando nosotros colocamos la bobina tangencialmente al cráneo, lo que vamos a hacer es estimular el tejido que hay debajo. En este caso, el campo electromagnético lo que va a hacer es actuar sobre el tejido excitable que hay debajo, que en este caso son las neuronas, lógicamente. La TMS funciona a través de un mecanismo de activación transsináptico. ¿Por qué decimos esto? Porque la TMS cuando actúa y generamos un pulso de estimulación magnética transcranial, lo que activamos es tanto el elemento presináptico como el elemento postsináptico. Sabemos que en la corteza, por supuesto, existen numerosas poblaciones de neuronas. Unas de las que más fácilmente se van a activar por la TMS son las neuronas piramidales, porque son neuronas grandes, mielinizadas y cuyos axones están en una posición idónea para que el campo electromagnético actúe sobre ellas. Pero a pesar de que tenemos estas neuronas que son las principales que se van a activar, la TMS también activa otra serie de poblaciones neuronales, interneuronas principalmente inhibitorias, porque actúa no solo a nivel del axón, sino a nivel de las dendritas, del soma. Es decir, el campo electromagnético va a actuar tanto sobre el elemento presináptico como sobre el elemento postsináptico. Y por eso se dice que la TMS actúa a nivel transsináptico. Realmente lo que sabemos es que la corteza cerebral tiene 6 capas principales. Las neuronas corticoespinales, por ejemplo, que son las de la capa 5, las neuronas piramidales de Betz, que están en la corteza motora primaria, son estas neuronas grandes que digo que son las principales que se activan cuando se genera un pulso de estimulación magnética transcranial, pero por supuesto este campo electromagnético también genera actividad sobre toda otra serie de neuronas y de poblaciones neuronales, principalmente inhibitorias, que por supuesto tienen conexiones sobre estas neuronas piramidales. Cuando hablamos de TMS, una de las regiones más estudiadas es la corteza motora primaria porque es muy fácilmente accesible, está en el lóbulo frontal, surco precentral, es fácil colocar la bobina justo encima de esta región y además lo bueno de la corteza motora primaria es que tiene una representación muy clara y delimitada de los distintos músculos que están en el cuerpo. De tal manera que si yo coloco la bobina de la TMS en una posición concreta con una orientación específica y busco la región que quiero identificar y que quiero estimular, puedo específicamente actuar sobre esta región y sobre la representación cortical de un músculo en concreto. Uno de los músculos que más se ha utilizado y que más se utiliza en la actualidad es el primer interóseo dorsal, que lo vemos aquí porque es un músculo que tiene una representación cortical muy grande
en la corteza motora y por tanto es fácil de encontrar y que además está muy accesible para colocar electrodos de electromiografía para poder medir la respuesta. Cuando nosotros damos un pulso de TMS, vamos a activar las neuronas de la vía córtico-espinal, que por supuesto van a activar las motoneuronas de la médula espinal y que por lo tanto van a activar el músculo diana que estamos queriendo estimular. ¿Cómo vamos a medir la respuesta de este músculo? Lo vamos a hacer a través de electromiografía. Es la vía principal, aunque tenemos otras vías como la inspección visual o la acelerometría. Lo que vamos a observar en la electromiografía es un cambio en la señal electromiográfica. En esta gráfica lo que veis es que en el tiempo cero vemos el artefacto que genera la estimulación por la TMS y pasados unos milisegundos, que suele ser entre 20 y 30, vamos a ver un cambio drástico en la señal que es lo que nosotros llamamos el potencial evocado motor o MEP. Este MEP es lo que nos indica que estamos estimulando en la región específica que queremos ver para el músculo que queremos evaluar y lo que nos interesa de este MEP son dos cosas normalmente. La amplitud, es decir, la distancia que hay entre un pico y el otro pico, y la latencia, que es cuánto tiempo tarda este MEP en aparecer desde el estímulo artefacto. Lo que vamos a utilizar es este paradigma básico donde generamos un pulso de TMS y observamos un MEP para luego ver cambios en la excitabilidad cortical y ver mecanismos inhibitorios y excitatorios. En el setup básico que acabo de explicar de TMS, lo que tenemos es nuestra bobina, damos un pulso, la vía corticoespinal se activa y por tanto nosotros vemos el potencial evocado motor en el músculo diana, que medimos con electromiografía. Sin embargo, si nosotros queremos ver facilitación e inhibición, necesitamos utilizar paradigmas un poquito más complejos. En este caso, lo que utilizamos son paradigmas en los que vamos a tener un pulso basal, o que se suele llamar un pulso de prueba o pulso test, TS, que va a decirnos cuál es el nivel basal de excitación que genera nuestro pulso, digamos, con una amplitud concreta de un MEP. Después, para ver si hay facilitación o inhibición, que puede ser a través de estimular en esa misma área o estimular en otra área cerebral, vamos a generar un pulso condicionante que va a ocurrir unos pocos milisegundos antes que nuestro pulso basal. Este pulso condicionante, como su propio nombre indica, va a condicionar la respuesta que genera el pulso basal. De tal manera que si nosotros damos un estímulo condicionante unos pocos milisegundos antes y este estímulo condicionante es un estímulo de alta intensidad, lo que nosotros vamos a ver es un efecto facilitador. Lo que vamos a ver es un aumento de la amplitud del MEP. Por otro lado, si nosotros generamos un pulso condicionante en unos pocos milisegundos, una distancia más corta y con una intensidad un poquito menor, lo que vamos a ver es un efecto inhibitorio, con una disminución de la amplitud del MEP. Estos son dos paradigmas que nos indican que la conectividad entre, por ejemplo, en este caso, la corteza prefrontal premotora dorsal y la corteza motora primaria, el efecto que genera la corteza premotora dorsal sobre la corteza motora primaria puede ser facilitador o inhibidor, dependiendo de la tarea que estemos realizando. Esto es un paradigma de doble target, donde lo que vemos es conectividad entre un área y otra. Pero la misma idea se puede aplicar si queremos ver la inhibición o la facilitación que existe de manera intracortical en la corteza motora primaria. Como ya he explicado antes, la corteza motora no solo tiene las neuronas que dan lugar a la vía corticoespinal, sino también tiene neuronas inhibitorias. Y por eso se han descrito fenómenos de inhibición intracortical. Básicamente lo que hacemos es dar dos pulsos, el pulso condicionante y el pulso basal, pero a través de la misma bobina y con una separación temporal muy corta. Cuando damos un pulso entre 1 y 4 milisegundos antes del pulso basal y la estimulación se genera a una intensidad subumbral, lo que generamos es una inhibición. Esta inhibición se ve reflejada por una disminución de la amplitud del MEP y eso lo que hace es indicarnos que existe una inhibición intracortical. Si por otro lado dejamos un poquito más de tiempo entre los dos estímulos, entre 10 y 15 milisegundos, y aumentamos la intensidad del estímulo condicionante, lo que vemos es un cambio drástico en la amplitud del MEP, en este caso aumenta la amplitud, lo que nos indica que hay una facilitación intracortical. Todos estos paradigmas se utilizan para ver cómo distintas intervenciones pueden modular la inhibición o la facilitación intracortical y para eso necesitamos estos protocolos de TMS de pulso pareado porque utilizamos dos pulsos en lugar de uno.
Pero todos estos pulsos, normalmente estos paradigmas, tienen un efecto muy corto, que dura unos cuantos milisegundos y que después desaparece por completo. Tanto es así que vamos a decir que los protocolos de pulso único no tienen ningún efecto a largo plazo. Lo que sí que se usa para generar efectos a largo plazo son los protocolos de TMS repetitiva o RTMS, de tal manera que podemos generar inhibición o excitación a largo plazo, dependiendo del tipo de protocolo que tengamos. Por ejemplo, un protocolo muy común es utilizar un estímulo, un protocolo de estimulación magnética transcranial repetitiva de baja frecuencia. Cuando nosotros damos trenes de pulsos a 1 hercio, es decir, un pulso por cada segundo, el efecto neto que vamos a observar a largo plazo es un efecto inhibitorio. Reducimos la excitabilidad corticoespinal. Por otro lado, si generamos una estimulación con trenes de pulsos a alta frecuencia, es decir, por ejemplo, de 10 hercios, el efecto neto va a ser un efecto excitatorio. Estos dos protocolos son los más utilizados en la actualidad para generar efectos a largo plazo en patología neurológica. Pero también existen otros dos protocolos que se llaman protocolos de Theta Burst, donde lo que generamos son bursts de trenes de pulsos, donde básicamente lo que tenemos son trenes de pulsos muy cortitos, de mucha alta frecuencia, y que pueden ser continuos o intermitentes. En este caso, cuando aplicamos de manera continua, el efecto que va a generar es un efecto inhibitorio, porque estamos saturando al sistema y entonces estamos generando que el sistema reduzca la excitabilidad. Cuando se genera de manera intermitente, es decir, se generan estos trenes de pulsos muy rápidos en sucesión muy rápida, pero se deja un periodo de descanso entre ellos, por ejemplo, puede ser un protocolo de 2-8, 2 segundos de estimulación y 8 de descanso, el efecto neto que generamos es un efecto excitador. Todos estos 4 protocolos son los que se utilizan a largo plazo para generar cambios que sean mantenidos en el tiempo, con múltiples sesiones a lo largo de múltiples semanas, y esto va a generar un incremento o una disminución de la excitabilidad corticoespinal dependiendo del protocolo en el que estemos trabajando. Al final, estos protocolos se cree que, y tenemos evidencia de que actúan a través de mecanismos neuroplásticos que funcionan a través de lo que conocemos como LTP y LTD, es decir, la potenciación o la depresión a largo plazo. El mecanismo más básico del sistema nervioso central para generar estos cambios es a través del glutamato. Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor principal del sistema nervioso central, es un neurotransmisor excitatorio y está prácticamente en casi todas las sinapsis que hay en el sistema nervioso central. La concentración de glutamato en la brecha sináptica condiciona el tipo de receptor que se activa en la neurona postsináptica. En este caso, por ejemplo, tenemos, por simplicidad, solo he mostrado los receptores AMPA. Los receptores AMPA son canales iónicos que dejan pasar sodio cuando el glutamato se une a ellos, ¿vale? En condiciones donde hay poca concentración de glutamato en la brecha sináptica, solo los receptores AMPA se van a activar. ¿Por qué? Porque los receptores, el otro gran grupo de receptores que son ionotrópicos, canales iónicos, que son los receptores NMDA, normalmente están bloqueados por una molécula de magnesio. De tal manera que el magnesio solo se retira del receptor cuando hay unas concentraciones muy grandes de glutamato en la brecha sináptica. La concentración grande de glutamato en la brecha sináptica indica que esa sinapsis debe potenciarse porque el elemento presináptico está estimulando de manera muy repetitiva y a alta frecuencia esa sinapsis. Cuando esto ocurre, el glutamato hace que el magnesio se retire del receptor NMDA y entonces el receptor NMDA es capaz de dejar pasar sodio y calcio a su través. Y el calcio es el mecanismo principal que tiene la neurona postsináptica para generar potenciación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en esta imagen lo que tenemos es en la parte de la derecha qué es lo que ocurre cuando existe potenciación a largo plazo y en la parte de la izquierda qué es lo que ocurre cuando existe depresión a largo plazo. En contextos de LTP, cuando hay un incremento de glutamato en la brecha sináptica, como he dicho, se activan los receptores NMDA y entra calcio a la célula. El calcio intracelular y la concentración de calcio intracelular es una señal muy potente para activar una serie de proteínas, como proteínas quinasas o la proteína calciocalmodulina quinasa, que lo que hacen es que básicamente receptores AMPA que estaban dentro de la célula son traslocados a la membrana celular y después movidos hacia la sinapsis por difusión lateral.
Esto lo que hace es que en una sinapsis donde hay mucho glutamato en la brecha sináptica, poco a poco va habiendo mayor cantidad de receptores AMPA porque este calcio intracelular hace que estos receptores salgan a la membrana y se trasloquen a la sinapsis. Y esto, lógicamente, cuanto mayor número de receptores AMPA tengamos, mayor potenciación y mayor sensibilidad tendrá esa sinapsis. En el contexto de la LTD ocurre todo lo contrario. Si disminuye la concentración de glutamato en la brecha sináptica, deja de entrar calcio y por lo tanto es una señal para que los receptores AMPA se retiren de la sinapsis, es decir, se mueven primero por difusión lateral y luego se introducen a la célula por endocitosis. ¿Vale? Entonces, estos dos mecanismos son los que funcionan para generar cambios a largo plazo en la estructura de la propia sinapsis. Y la TMS actúa a través de estos dos mecanismos. Principalmente cuando generamos inhibición actuamos a través de LTD, cuando generamos excitación actuamos a través de LTP. Uno de los protocolos que más se ha utilizado de la TMS hasta la fecha es el protocolo que se llama plasticidad dependiente de uso. Y voy a explicar ahora un poquito cómo funciona esto. Cuando activamos la corteza motora primaria y generamos un pulso sobre la corteza motora primaria, sabemos que si yo genero un pulso a una determinada intensidad, vamos a generar movimientos en esa región. ¿Por qué? Porque lo que estamos activando al final son las neuronas piramidales de la capa 5, que es lo que ya he explicado, son las neuronas que dan lugar a la vía corticoespinal y por tanto son las neuronas que generan actividad muscular. Si el estímulo es suficientemente fuerte, nosotros lo que vamos a generar es un movimiento porque la contracción del músculo diana es tan grande que genera movimiento, ¿vale? Lógicamente, las neuronas de la corteza cerebral de la capa 5 funcionan por los mecanismos que acabo de explicar, es decir, el tráfico de receptores AMPA hace que una sinapsis se aumente, se module hacia la LTP o se module hacia la LTD, ¿vale? Cuando nosotros generamos TMS y somos capaces de mantener la posición de la bobina en una postura concreta, al final lo que vamos a generar es una serie de movimientos repetitivos que son relativamente estables en el tiempo. Uno de los movimientos que más se utilizan son los movimientos del pulgar, porque es un músculo que de nuevo tiene una representación cortical grande en la corteza motora y que además es muy fácil de medir el movimiento si colocas un acelerómetro en el propio dedo y te permite movimientos en 3 dimensiones. ¿Vale? En los protocolos de UDP o de plasticidad dependiente de uso lo que tenemos son dos fases. En una primera fase tenemos la estimulación basal donde realizamos una serie de pulsos con TMS y vamos a medir la dirección en la que generamos el movimiento. En este caso, por ejemplo, generamos un movimiento en este sentido, indicado por la flecha gris. Después de esta fase, cuando ya tenemos la dirección que genera la TMS sin ningún tipo de otro condicionante, lo que vamos es indicar al sujeto que genere una serie de movimientos balísticos en la dirección opuesta a la que hemos medido inicialmente. Vamos a pedirle al sujeto que realice una serie de repeticiones, tienen que ser múltiples repeticiones, es decir, 300, 500, 600, y lo que vamos a hacer es que lo haga de manera rápida, balística, y que lo haga de una manera intensa, es decir, que lo haga con una manera repetitiva y frecuente en un periodo corto de tiempo. Si nosotros entrenamos al sistema a hacer el movimiento contrario y el sistema lo que va a hacer es adaptarse al uso que le estamos dando a esa región. Y es por tanto lo que llamamos, por eso llamamos este tipo de protocolo plasticidad dependiente de uso. Lo que ocurre es algo muy curioso. Si nosotros realizamos esta serie de movimientos y después aplicamos la TMS en la misma posición en la que estaba cuando obtuvimos esta flecha gris, lo que vamos a observar es que existe un cambio en la dirección que induce la TMS, que de hecho va hacia el movimiento que hemos entrenado. En este gráfico lo que tenemos es las flechas negras es la dirección basal y en este caso tenemos las flechas grises es la dirección después del entrenamiento. Y la flecha negra grande nos indica la dirección a la que el paciente o a la que el individuo ha entrenado. Es decir, la TMS es una técnica que nos permite determinar cuál es la plasticidad dependiente de uso, que por supuesto es un mecanismo cortical, en este caso, para determinar cómo el efecto de un entrenamiento puede cambiar la representación
cortical de manera momentánea a través de este protocolo de TMS. ¿Vale? Otra manera que tenemos de ver los efectos de la plasticidad sináptica con la TMS es ver los cambios en el MEP. Como he comentado antes, cuando nosotros damos un pulso único con la TMS, tenemos un artefacto, después un periodo de latencia y después una respuesta electromiográfica que es un MEP. En este caso, la amplitud de este MEP y cómo cambia esta amplitud nos indica si tenemos facilitación o inhibición. Por ejemplo, con una única sesión de estimulación magnética transcraneal repetitiva, aquí tenemos protocolos Theta-Burst e intermitente y continuo. Si generamos un protocolo intermitente que sabemos que tiene propiedades excitatorias, lo que vemos es que la amplitud del MEP aumenta. Aumenta en los primeros 5 minutos, luego sigue aumentando un poquito y luego poco a poco se va perdiendo ese efecto alrededor de los 40-45 minutos y vuelve a ir más o menos a la línea base. Por el contrario, si utilizamos un protocolo continuo, lo que observamos es lo contrario. Lo que vemos es una inhibición inicial que después poco a poco va recuperando y vuelve a la línea base. Es decir, estos dos protocolos lo que nos indican es que existe una plasticidad cuando los aplicamos de tipo LTP o de tipo LTD, ya que el MEP está cambiando hacia un aumento de la amplitud o una disminución de la amplitud. Y estos son dos maneras que tenemos de ver los efectos de la TMS sobre la plasticidad sináptica a nivel cortical. ¿Vale? Por supuesto, sabemos que la TMS actúa a través de otros mecanismos y esto lo sabemos gracias a los modelos animales donde también se aplican y se investiga en estimulación magnética transcraneal. Básicamente lo que sabemos es que el tratamiento con TMS cuando se aplica de manera repetitiva lo que actúa es a través del incremento del calcio intracelular y como ya he comentado el calcio intracelular es la señal que nos indica que tenga que haber LTP o LTD. Pero por supuesto, cuando estimulamos con TMS también activamos toda la señalización independientemente del calcio que genera la actividad glutamatérgica o GABAérgica en un sistema o en un circuito concreto. Y esto incluye pues, proteínas quinasas que luego dan respuestas celulares a nivel epigenético, etcétera, etcétera. Y algo que se ha descrito recientemente también es el efecto que tiene la TMS sobre la generación y la síntesis de neurotrofinas como el factor derivado del cerebro, BDNF, y todos los efectos que ya esa vía de señalización sabemos que tiene sobre la plasticidad a nivel de supervivencia celular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como ejemplo paradigmático que se ha evaluado, en el que se ha evaluado los efectos de la TMS es el daño cerebral. ¿Por qué? Porque es una patología muy común y donde es fácil generar cambios en base a mecanismos y a fenómenos y a teorías fisiopatológicas. Lo que sabemos es que las intervenciones de RTMS en el ictus son capaces de generar una serie de cambios que se asemejan o que parecen a la LTP o a la LTD en función del tratamiento que estemos aplicando, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que a nivel molecular estos mecanismos, estos protocolos de RTMS son capaces de actuar a través de distintos mecanismos. Se ha visto que aumenta el BDNF, lo que por tanto tiene efectos, como ya comentaba antes, sobre la supervivencia celular y otros efectos a nivel de señalización intracelular. También tiene efectos sobre la concentración de receptores NMDA y AMPA y por tanto es un dato que nos indica que estamos actuando a través de las mismas vías de LTP y LTD. Pero también recientemente se sabe que la TMS no solo genera cambios a nivel de la neurona, sino también de las células de la glía, que sabemos son importantes o son fundamentales para el soporte fisiológico de las neuronas y que se sabe, por ejemplo, que la TMS actúa a nivel de la microglía y que favorece los fenotipos antiinflamatorios de la microglía en contraposición con los fenotipos proinflamatorios que están normalmente activados en enfermedades neurodegenerativas, daño cerebral, etcétera, etcétera. También se sabe que la TMS actúa a nivel de los astrocitos, favoreciendo la función de los astrocitos, que son fundamentales en el soporte fisiológico y nutricional de las neuronas. Y también se sabe recientemente que la TMS es capaz de generar cambios a nivel de los factores que favorecen la vascularización o la revascularización. Todos estos efectos, al final, a nivel molecular, lo que nos indican es que este tipo de protocolos, pues, estos mecanismos son los que subyacen a los efectos positivos que se ven en la clínica, donde
tratamientos con TMS repetitiva pues generan cambios en la función motora, cambios en el aprendizaje motor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, para terminar, lo que quería comentaros es que a pesar de que hay mucha esperanza en este tipo de técnicas, porque los metaanálisis más o menos que han mostrado que existen efectos significativos a nivel global cuando se comparan protocolos de TMS con protocolos placebo, también hay una serie de cosas y de aspectos que todavía no sabemos y que debemos trabajar a nivel de investigación, como por ejemplo, la mayor parte de los ensayos clínicos que se hacen hasta la fecha son muy pequeños en cuanto a sus tamaños muestrales. Utilizan poblaciones de ictus con pacientes muy heterogéneos entre sí, poblaciones con patología cortical, subcortical, en distintas áreas, etcétera, etcétera. Se evalúan constructos muy divergentes entre ellos. Por ejemplo, hay gente que valora función motora, hay gente que valora hiperresistencia, hay gente que valora otro tipo de constructos. Hay mucha heterogeneidad entre los distintos protocolos y al final se necesitan ensayos clínicos más estratificados que al final te permitan determinar con más precisión los mecanismos por los que está actuando la técnica. Y al final, en el futuro, lo que se va a ir es, en la investigación es a medir tanto a nivel neurofisiológico como a nivel comportamental lo que ocurre y cómo los tratamientos cambian eso en los pacientes. Al final, lo que se va a tender es a tener medidas comportamentales con pruebas para la función motora, pruebas para el aprendizaje motor, donde nosotros podamos ver de manera tangible cuál es el comportamiento de los sujetos, pero también, desde luego, medidas neurofisiológicas que nos den un sustento sobre cómo los cambios que estamos viendo a nivel comportamental se explican por los cambios a nivel neural. Y cómo esto, por supuesto, no se puede dar solo a nivel de una región, sino que tiene que darse a nivel de toda la red, en este caso del sistema de acción, que como comentaba antes Armando, pues tiene aspectos cognitivos, sensoriales, motores, corticales, subcorticales, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el futuro al que nos dirigimos con este tipo de técnicas, donde la TMS va a funcionar tanto para la evaluación de los aspectos neurales y electrofisiológicos del tratamiento, como para el propio tratamiento de estas patologías en los distintos protocolos que he comentado antes de RTMS. Y nada, con esto termino y muchas gracias. Bueno, pues ahora creo que es mi turno. Voy a seguir hablando también sobre mecanismos. Yo desde hace ya unos cuantos años, considero que el asunto de conocer más en profundidad los mecanismos de acción de las técnicas que aplicamos en neurorehabilitación es imprescindible y desgraciadamente es una parte de la investigación que quizás muchas veces se olvida o se le da menos importancia que, como recién comentaba Marcos, se le da a otros aspectos como los aspectos más puramente comportamentales, estructurales o funcionales. Y en este caso voy a hablar sobre otra técnica también de estimulación, en este caso de estimulación eléctrica funcional, más conocida como FES o FES por sus siglas en inglés de Functional Electrical Stimulation, y la recuperación motora en ictus desde un punto de vista no tanto neuroplástico, sino más bien metabólico y de bioenergética mitocondrial, que es quizás un enfoque que a veces también pasamos por alto. Esta es la estructura que voy a llevar. Y para empezar brevemente, pues vamos a hablar sobre el ictus. Entiendo que el foro de esta sesión será foro habituado a tratar con personas con ictus, pero es en lo que más me voy a centrar, principalmente por su elevada incidencia, supervivencia y por ende prevalencia. La mayoría de las personas que trabajamos o hemos trabajado con personas con ictus, prácticamente siempre lo que más vemos son este tipo de lesiones, más que otro tipo de patologías neurológicas. Y es muy habitual
que hablemos de neuroplasticidad. Es un término al que cada vez pues más personas están habituados y muchas veces hablamos de él pues sin saber muy bien qué es esto de la neuroplasticidad, pero sí que entendemos que muchas veces esas mejoras que realizamos o que producimos en nuestros pacientes gracias a los tratamientos fisioterapéuticos o rehabilitadores en general se deben a esto de la neuroplasticidad, que es realmente un conjunto de muchísimos mecanismos que englobamos en neuroplasticidad funcional y estructural. Y todos ellos se dan de diferentes maneras y siguiendo diferentes mecanismos o diferentes principios que Leach en este artículo de 2022 resume de manera, para mí, estupenda. Como adelantaba hace un rato Armando, en función del tipo de lesión y del lugar de lesión, son unos mecanismos u otros los que vamos a tener que tratar de activar y por ende son diferentes las técnicas que vamos a tener que aplicar. En este caso, centrados siempre en la búsqueda de activación de mecanismos neuroplásticos diversos. Sin embargo, hay otra serie de cambios que quizás no se den debido a la neuroplasticidad. Está claro que es una de las vías principales de recuperación motora post-ictus o post-lesiones neurológicas de origen central, pero también quizás haya otros mecanismos que estemos pasando por alto. Y uno de ellos, según lo que se ha estudiado y según voy a hablar durante los siguientes minutos, es la generación de cambios a nivel metabólico y más concretamente a nivel mitocondrial, que son mecanismos que en otro tipo de patologías se tienen muy en cuenta, pero que quizás desde la neurorehabilitación han sido eclipsados precisamente por la neuroplasticidad, que insisto, es importantísima. Y para hablar sobre ello voy a hablar sobre una técnica en particular, que es precisamente la técnica sobre la que yo más trabajo, y debo comentar que tengo un conflicto de intereses y es que trabajo, además de para la Universidad del País Vasco, para una empresa, Fesia Technology, que se dedica a la fabricación y comercialización de dispositivos de estimulación eléctrica funcional, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Es una técnica que entiendo que es conocida para la mayoría de personas aquí presentes, que consiste en la generación de estímulos eléctricos periféricos para, para generar potenciales de acción en segundas motoneuronas, contracciones musculares, pero no de manera aleatoria, sino en el momento exacto en que estas contracciones deberían producirse en una situación fisiológica y no se producen por una patología X. Y esto se puede aplicar a la rehabilitación de la mano, pero también a la rehabilitación de la marcha u otras funciones motoras. Y lo mejor es verlo en un ejemplo real, y en este caso lo vamos a ver en un ejemplo de una persona. En este caso no es una persona con ictus, sino una persona con una paresia espástica familiar, en la que se puede ver la diferencia entre la marcha con y sin FES. Podéis observar cómo tiene una hiperresistencia, en este caso de origen neural y no neural marcada, hacia la flexión plantar, pero también hacia la aducción de cadera, que cuando se aplica la estimulación eléctrica funcional, en este caso activando el nervio peroneo común para generar la flexión dorsal y tibial para la flexión plantar, pues se compensa. La estimulación eléctrica funcional, a pesar de su uso no estar muy extendido en ciertos medios, es una técnica que no es nueva, al igual que comentaba Marcos con la TMS, no son nuevas tecnologías, sino que llevan tecnologías que llevan muchísimos años siendo utilizadas, pero que quizás no están tan extendidas como quizás debería por su grado de recomendación por partes de las guías de práctica clínica. El mecanismo de acción de la estimulación eléctrica funcional que más se ha estudiado es, por supuesto, pues el relacionado o los relacionados con la neuroplasticidad, con diversos mecanismos, entre los que se encuentran la LTP,
que comentaba hasta hace unos pocos minutos Marcos, pero también otra serie de mecanismos como aumento de velocidades de conducción periféricas o aumento de representatividad cortical en resonancia magnética funcional, entre otros. Sin embargo, también se ha estudiado, como voy a explicar en unos minutos, su efecto sobre la bioenergética y más concretamente sobre la bioenergética mitocondrial en personas con ictus. Pero antes de empezar con ello, con esta interrelación, voy a introducir brevemente esto de la bioenergética que muchas veces pasamos por alto. Antes de nada, hemos de saber que el ictus interrumpe bruscamente el flujo sanguíneo, es algo evidente y que sabemos, priva a las células de un consumo de oxígeno fisiológico, también de glucosa, y esta falta de sustratos energéticos da lugar a un colapso metabólico que impide la producción de ATP, de adenosín trisfosfato, y dispara una cascada de daño celular. Esta cascada de daño celular da lugar a excitotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis y da como resultado el que el daño sea muchas veces mayor del que debería ser solamente por la isquemia inicial. Por otro lado, sabemos, y si recordamos nuestras lecciones de fisiología humana de cuando estudiamos el grado, que las mitocondrias son la fábrica de la energía, por así decirlo, de manera un poco divulgativa, y su papel en el sistema nervioso es clave debido al enorme consumo energético que tiene, pero también porque tiene un efecto en la homeostasis del calcio, la señalización celular o la supervivencia neuronal en una situación fisiológica. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un ictus, como comentaba antes, hay una cascada de reacciones en cadena, una cascada patológica que da lugar a una disfunción mitocondrial importantísima que se asocia a un aumento del estrés oxidativo y del calcio intracelular. Resumido, en esta figura cuya calidad vais a perdonar porque no soy el mejor diseñador gráfico, se puede ver que principalmente hay una acumulación importante de calcio intracelular y de ROS. Y esto va a generar que la disfunción de la persona en cuanto a lo funcional no solamente se dé debido a una alteración neural, sino que también se puede ver afectadas otras estructuras en las que este metabolismo energético sea importante. Por ejemplo, el metabolismo mitocondrial muscular o incluso del nervio periférico. Y además, esta disfunción en otras estructuras más allá del propio sistema nervioso central puede suponer un límite biológico a la rehabilitación. Y es cuando hablamos de que para conseguir una correcta rehabilitación basada principalmente, como decía antes mi compañero Marcos, en la neuroplasticidad, tenemos que tener un ecosistema que nos permita aprovechar al máximo esta neuroplasticidad, entre las que se encuentra pues, tener un músculo sano, un nervio sano, etc. Y es por ello, por lo que teniendo todo esto en cuenta, resulta imprescindible mirar a la mitocondria y mirar al metabolismo mitocondrial también en rehabilitación neurológica, a pesar de no ser el origen del problema, sí es una consecuencia directa que se ha estudiado en múltiples estudios que estoy citando en la parte inferior derecha de la pantalla. Y además se ha visto que la aplicación de FES, la aplicación de estimulación eléctrica funcional, tiene un efecto directo sobre la mejora de parámetros bioenergéticos mitocondriales. No solamente sobre parámetros neuroplásticos, como la LTP que comentaba antes, sino también sobre el músculo estriado y sobre otras estructuras en las que, como comentaba, las mitocondrias juegan un papel imprescindible. Y además se consiguen con una misma técnica que tiene un efecto directo sobre las dos, porque además al activar el nervio de manera periférica genera una contracción tetánica importante que simula una contracción fisiológica y que puede normalizar ciertos parámetros.
El FES, como hemos visto en diapositivas anteriores, genera una contracción y esa contracción muchas veces sustituye una función y da lugar a poder realizar una serie de funciones que de otra manera serían imposibles por la parálisis o por la paresia que tiene la persona. Y lo hace de manera activa, no es una órtesis mecánica, sino que es una neuroprótesis que genera una función por activación muscular y por activación nerviosa. Eso tiene un efecto directo sobre la disminución de la hiperresistencia, prevención de atrofia, aumento de fuerza, adaptaciones biomecánicas, estructurales, aumento de la densidad capilar muscular y también en la biogénesis mitocondrial. Y hemos hecho estudios que ahora mostraré en los que se ve que la aplicación de estimulación eléctrica funcional tiene un efecto directo en la biogénesis mitocondrial en personas con ictus. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto un aumento importante en la expresión del PGC1-alfa, que es un coactivador principal de biogénesis mitocondrial, con estimulación eléctrica funcional en comparación, en este caso, con terapia convencional. Hemos visto que estos cambios moleculares se dan en 6-8 semanas, incluso en sujetos con un nivel de entrenamiento basal bajo o nulo. Y además hemos visto que existe una correlación entre este aumento de la función mitocondrial con parámetros funcionales o parámetros comportamentales como resistencia muscular, fuerza o capacidad funcional durante la marcha o durante tareas manipulativas de la extremidad superior. Otros efectos que hemos visto es un aumento de contenido de enzimas oxidativas, una reducción del lactato post ejercicio. Son diferentes parámetros metabólicos que hemos observado en nuestros estudios en los que hemos observado que hay cambios positivos que pudieran ser parte del efecto de la recuperación en personas post-ictus, además de los efectos neurofisiológicos mencionados. Y por último voy a explicaros un poco lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en los estudios, todo lo que he ido contando, y todos los datos no provienen solamente de estudios realizados por nuestro grupo, sino también por compañeros y compañeras a nivel internacional. Pero sí que hemos sido el primer grupo que ha tratado de utilizar la estimulación eléctrica funcional para analizar si genera cambios directos sobre la función mitocondrial y sobre todo si estos cambios en la función mitocondrial tenían después un efecto funcional o un efecto rehabilitador correlacionado. Lo que hicimos fue, a través de una técnica patentada, realizar extracciones sanguíneas para hacer un análisis de actividad mitocondrial a través de una serie de centrifugaciones y después aplicar la corriente eléctrica funcional, la estimulación eléctrica funcional, por un lado en personas con ictus y por otro lado en personas sin ictus. Además, en un grupo de personas con ictus se aplicó una terapia convencional y después, en este caso, un tratamiento de un mes con 12 sesiones de FES, a razón de 3 sesiones por semana, volvíamos a analizar la actividad mitocondrial. Entre los múltiples parámetros tremendamente complejos que incluso yo a veces olvido, porque de ello se suele encargar la parte más neurofisiológica o neurobiológica de nuestro grupo de investigación, sí que vimos que había un cambio muy importante en el número o en la actividad mitocondrial de plaquetas y de PBMCs, que es un tipo de glóbulo blanco, a nivel basal. Si comparáis pretratamiento, que sería la columna de la izquierda del todo, voy a ver si puedo marcarlo aquí. Si veis esta columna de aquí, este sería el valor de la actividad mitocondrial de glóbulos blancos en pacientes. Esta es más baja que en voluntarios sanos. Ya existe una diferencia, ¿vale? Lo mismo ocurre con la actividad mitocondrial de plaquetas de personas con un ictus y de personas sin un ictus. Existe una diferencia
estadísticamente significativa entre estos dos. Pero es que además, cuando se aplica la estimulación eléctrica funcional en ambos grupos, tanto en el grupo con un ictus como al grupo con no ictus, se vio que en el caso del ictus hubo un aumento significativo de esta actividad mitocondrial, cosa que no ocurrió en voluntarios sanos. Y lo mismo, exactamente lo mismo, ocurrió en el caso de las plaquetas, donde veis que también el cambio es significativo, cosa que no ocurre en voluntarios sanos. Estos interesantes resultados los vamos a publicar próximamente, en los que también vamos a incluir la correlación que tienen estos datos neurobiológicos con escalas funcionales. Son datos que todavía estamos analizando, pero tenemos indicios de que efectivamente existe una correlación entre las mejoras neurobiológicas y las mejoras funcionales. Con el objetivo de atenerme al tiempo, he acelerado un poco, por lo que voy a ir directamente a las conclusiones. En primer lugar, la neuroplasticidad sigue siendo el eje central de la rehabilitación, pero es cierto también que el metabolismo celular, y más concretamente el mitocondrial, juega un papel clave, o podría jugar un papel clave en la recuperación muscular. Por otro lado, la estimulación eléctrica funcional no solo mejora el movimiento, sino que puede también modular procesos celulares profundos, neuroplásticos o no, incluyendo la biogénesis mitocondrial y el metabolismo oxidativo periférico, muscular o nervioso. Además, existe evidencia creciente de que el FES actúa como un ejercicio inducido que reactiva el músculo paréntico, esto es algo sabido desde hace décadas, pero que además podría tener un efecto también sobre la recuperación energética y función, que después habrá que analizar si se mantiene en el tiempo o no. Y por último, hay que mirar a la mitocondria y muchas veces recordar que esa mitocondria tiene un efecto importante, y no solamente es importante cuando la estudiamos en primero de carrera en la asignatura de fisiología. Existen muchísimas limitaciones, como habéis podido observar, son estudios todavía preliminares con una complejidad técnica enorme, pero es cierto que los resultados que empezamos a tener son interesantes. Habría que aumentar la muestra, habría que estudiar también otras patologías y analizar un poco más en profundidad también qué otras técnicas pudieran tener un efecto importante sobre esto. Y es precisamente en lo que estamos estudiando, en mejorar las técnicas, en estandarizar los protocolos FES y de otras técnicas cuyos efectos también estamos analizando, y también ver si esto mismo podría ser también uno de los mecanismos importantes en otras patologías. Y para ello, por ejemplo, estamos realizando un estudio en personas con lesión medular incompleta, disculpad, en fase aguda, incluso aplicando la estimulación eléctrica en personas en unidades de cuidados intensivos y analizando el efecto que esto pudiera tener en las mitocondrias periféricas de estas personas. Dicho esto, y a 2 minutos de que termine la hora oficial de finalización de la jornada, os doy las gracias por la atención, por quedaros aquí hasta el final. Creo que vamos a tener un pequeño momento para preguntas, y me ha pedido también Asier que habiéndose tenido él que, que salir un poquito antes por una cuestión personal, pues pueda dirigir yo esta parte última. Si tenéis alguna duda, tanto para Armando, para Marcos o para mí, pues este es el momento, podéis hacerlas tanto a través del chat como activando el micrófono. Gracias. Sí, Aitor, si alguien, yo os traslado todas las preguntas que os hagan, no os preocupéis, yo os las traslado, las que hayan en el chat, y si alguien quiere que abramos el micrófono, como me ha dicho Aitor, se os puede dar micrófono para hablar si queréis, pero estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Nadie se atreve a preguntar, parece. Yo preguntaría algo, si me dejas. Sí, 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 por decir. Os preguntaría un montón a los dos. Me ha encantado a las dos ponencias, gracias a los dos, de verdad, Marcos y Héctor, me ha encantado. Eh,
yo estoy más acostumbrado a trabajar también con la TFS y con la TMS como Marcos y no tanto con la FES como haces tú y todo. Y me llamaba la atención una cosa de la investigación tuya, era la intensidad de terapia, ¿no? Que habéis probado en 3 días por semana. Y una de las cosas que más siempre incidimos en la TMS, la TFS, son los tratamientos intensivos, a diario. De hecho, el modelo Home, que está ya en el mercado precisamente para intentar conseguir los 7 días de la semana, tenemos más intensivas, ¿no? Entonces, los pocos estudios que hay sobre el referente, hay un estudio de Reis del 2009, lo que era, que hablaba de la TMS, donde se trabajaba mínimo 5 días consecutivos para encontrar un efecto neuroplástico significativo. Eso en el PES, por lo que habéis estudiado en 3 en vuestro caso, pero está muy estudiado la diferenciación entre hacerlo días alternos o poder hacerlo de forma consecutiva. Sí, efectivamente, la pregunta es estupenda y efectivamente el efecto de la FES es mayor si se hace de manera diaria y todavía mayor si se hace de manera intensiva en cuanto a horas por día. El FES lo bueno, entre comillas, que permite es que eh, en algunos casos, por ejemplo, durante la marcha, permite ser utilizado durante muchas horas al día. Sin embargo, en este caso bueno, voy a ir con la verdad por delante. La realidad es que fue el comité de ética quien no nos impidió realizar la terapia diaria. Era la primera vez en que iba a testearse bueno, un tipo de FES específico en personas con patología, con ictus. En unos estadios muy crónicos y con unas intensidades de corriente altas y nos solicitaron que disminuyéramos la intensidad a solamente 3 días por semana. Sin embargo, vimos que, no los he mostrado con el objetivo de ser breve, pero vimos que ya solo con 3 días a la semana se veían cambios estadísticamente significativos en una serie de parámetros comportamentales o funcionales, que es algo que también se ha visto en otra serie de estudios y las guías de práctica clínica, algunas de ellas al menos, sí que recomiendan un uso mínimo de 3 días por semana para la aplicación de FES, tanto para extremidad inferior como para extremidad superior. Insisto, sabiendo que es mejor aplicarlo de manera diaria. Sí, no, muy interesante, que al final justifica quizás uno de los grandes cambios en el paradigma de la rehabilitación, ¿no? Las terapias intensivas, que han venido para quedarse, es decir, que se está evidenciando claramente que ante una rehabilitación, otra cosa es un mantenimiento, ¿no? Del paciente, ¿no? Pero ante una rehabilitación, los efectos plásticos son más significativos en terapias intensivas que en terapias puntuales a la semana, ¿no? Que quizás eso cambia bastante el chip de trabajo que veníamos arrastrando en la fisioterapia convencional, ¿no? Yo igual le tomo el relevo a Armando y ahora le lanzo la pregunta a Marcos. En los estudios que habéis hecho vosotros con la TMS, entiendo que un poco como decía Armando, la dosis de terapia, la dosis mínima necesaria es de 5 días semana o no sé cómo lo habéis planteado. Y luego, ¿durante cuántas semanas extendéis el tratamiento aproximadamente y si lo combináis o no con otro tipo de técnicas de estimulación? Gracias por tu pregunta. Pues el protocolo más habitual con TMS repetitiva suele ser 2 semanas, 5 sesiones por semana. Eso es lo más habitual. Ya se están haciendo algunos protocolos más largos, de 3 o 4 semanas, pero yo creo que por cuestiones de factibilidad al final pues se hacen 2 semanas y ya está. Nosotros lo que hemos usado es 2 semanas, 5 días intentando que siempre sea a la misma hora, porque bueno, la excitabilidad cortical también cambia en función un poco del día y demás. Y luego normalmente siempre se combina con terapia física, o sea, con entrenamiento orientado a la tarea o entrenamiento funcional, etcétera, etcétera. Y generalmente ahí hay un poco de debate sobre si utilizar la TMS antes o después de la terapia física, pero en los protocolos que hemos usado nosotros la hemos aplicado antes de la terapia física como un poco de priming. Y, y eso es un poco. ¿Has aplicado, Marcos, alguna vez? Yo sí lo he hecho una vez en consulta, ¿no? En la imaginería motora durante la TMS. Sí, sí, sí. No durante, o sea, no TMS a la vez que imaginería motora como tratamiento,
pero lo que sí que hemos usado es priming con TMS, después imaginería motora y después ya terapia física, digamos, más convencional. Yo ahora lo que trabajo más es con protocolos de pulso único, con imaginería motora, donde vemos un poco cuál es el efecto de la imaginería motora en el MEP y qué cambios se producen en la inhibición intracortical y demás. Pero a nivel terapéutico es raro utilizar la TMS a la vez que cualquier otra terapia porque al final necesitas que el paciente esté muy quieto porque es muy importante que el posicionamiento de la bobina sea el que tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces no es tan funcional como el FEST. Yo creo que se irá, en algún momento, ya hay unas publicaciones que han desarrollado RTMS portátiles y creo que se irán implementando poco a poco, pero a día de hoy es algo que está todavía lejos. Es algo Yo que quería nosotros, también, por ejemplo, perdona Marcos, que perdón. te corté. No, nada, te quería también preguntar a ti, pero si quieres, sí, Yo, termina. un comentario rápido. Siguiendo con lo que preguntabas, Armando, yo sí que hay bastante investigación, bueno, bastante. Hay algo de una serie de ensayos clínicos combinando la FES de manera concomitante con la TCS. De hecho, la semana pasada hemos enviado a publicar, si todo va bien, una revisión sistemática con metaanálisis de combinación de FES con TDCS para rehabilitación, en este caso, de la función motora de la extremidad superior, de manera concomitante, y hemos incluido 6 ensayos clínicos que cumplían los criterios, incluso había más cosas, pero ya hay unos cuantos trabajos ya de algo más de calidad. Sin embargo, de TMS, que era nuestro objetivo, era hacerlo a los dos a la vez en una misma revisión, no conseguimos nada. Yo te quería preguntar a ti, Aitor, si no hay más, si no veo que no hay más preguntas en el chat ni nadie se anima. Bueno, me ha parecido muy interesante tu charla. La verdad es que no había considerado para nada el efecto del FES en la bioenergética de la mitocondria. Lo que te quería preguntar es que, bueno, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es, cuando medís la bioenergética mitocondrial, claro, lo hacéis a través de extracción sanguínea a nivel periférico. Eh, claro, una de las cosas que yo me planteo con el FES es, ¿el efecto es solo periférico o hay también efecto a nivel del sistema nervioso central? ¿Sabes si hay estudios mirando la bioenergética mitocondrial a nivel sistema nervioso central? Porque obviamente es más difícil, es mucho más difícil acceder. No sé, pues si habíais medido algo o teníais algo en mente para ver el efecto del FES a nivel del sistema nervioso central. Existen estudios, sobre todo analizando la bioenergética mitocondrial central, sobre todo en psiquiatría, en pacientes con depresión mayor u otros desórdenes psiquiátricos. Sin embargo, la medición específica de esta actividad tiene una complejidad técnica muchísimo mayor. Porque la extracción se hace de líquido cefalorraquídeo y es muchísimo más complejo, peligroso de hacer. Pero lo que también hay son estudios que demuestran una correlación positiva entre la actividad mitocondrial de plasma sanguíneo y la actividad mitocondrial de líquido cefalorraquídeo. Y de hecho hay bastante literatura al respecto que respalda el que se puede considerar eh, la actividad mitocondrial de plasma sanguínea como indicador de actividad mitocondrial neurológica central. Nuestro objetivo a largo plazo es analizar también la actividad central, pero de momento queremos coger un poquito, siendo también prácticos, un poquito de práctica con el análisis mitocondrial periférico y después ver si podemos saltar a hacer un análisis quizás más complejo a nivel central. Pero la pregunta es genial y es la que además me hacen en todos los congresos a los que voy a presentar resultados de este tipo. Así que gracias. Gracias a ti. Vale, a ver, parece que hay una pregunta de Aura. Dice, ¿la FES tiene alguna contraindicación y se puede utilizar tanto en pacientes recientes como en crónicos? Vale, entiendo que respondo yo. La FES
empezando por la segunda pregunta, ¿se puede utilizar tanto en personas con patología en fase crónica como en fase aguda? Los resultados son mejores siempre en fase aguda o subaguda en cuanto la persona está clínicamente estable. Y sí que tiene una serie de contraindicaciones que son las mismas que las de cualquier técnica de estimulación eléctrica periférica de baja frecuencia y sin componente galvánico, que son tres. Y las marca en este caso la Unión Europea, el que haya implantes electrónicos que no metálicos. Los implantes metálicos no son una contraindicación. Los electrónicos de momento sí, a pesar de haber ya revisiones sistemáticas que demuestran que no hay ningún tipo de interferencia entre ambos dispositivos. Lo segundo es que haya un tumor maligno en la zona de aplicación de la corriente, no así si el tumor se encuentra en otra región corporal. Y por último, una epilepsia severa o un historial reciente de un ataque convulsivo. Esas tres serían las únicas contraindicaciones absolutas para la aplicación de este tipo de corriente. Gracias. Parece que no hay ninguna más. Si queréis dar por finalizado el webinar. Perfecto. Bueno, pues siguiendo un poco lo que me ha pedido Asier por WhatsApp hoy por la tarde, pues daros las gracias tanto a Armando como a Marcos por estar aquí enseñándonos parte de vuestro fantástico trabajo y por compartir vuestra experiencia con todos y todas nosotras. Gracias también a todas las personas que a pesar de las horas se han mantenido aquí. Hemos tenido un pico de 55 participantes, yo creo que es una cifra fantástica. Y me ha comentado Asier también que diga que el objetivo es que se hagan presentaciones también de los otros subgrupos de la EF. Y seguro que también, Armando, somos capaces de seguir colaborando. Yo hablo en nombre del colegio como mero colegiado, ¿eh? Yo soy soldado raso, pero seguro que podemos seguir haciendo cosas juntos para seguir dando visibilidad al trabajo que se hace desde la fisioterapia neurológica. Gracias. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias.